Hola amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos discutiendo la obra de Leigh Bardugo. Somos sus anfitrionas, Dani, y Lucero. hoy discutiremos los relatos 9 y 10 de Miss Marple, 12 casos nuevos. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión en la que estamos comentando los relatos 9 y 10 de Miss Marple, 12 casos nuevos, que son Asesinato en Villa Rosa y Madera de Asesinos. Relatos que, la verdad, igual que el bloque pasado, disfruté bastante. Me gustaron más los anteriores, pero como quiera, estos fueron bastante entretenidos. No me dormí y me tenían ahí como que con dudas y preguntas y dudando un poco de mí, ¿no? De que qué estaba entendiendo y qué no. Así que estuvo muy bien. ¿Qué te pareció a ti? Sí, a mí también creo que los disfruté bastante. El segundo, sobre todo, sentí como si estuviera leyendo algo similar a la película de Knives Out. No recuerdo cómo se llamó en español, pero así me sentí. Y se me hizo curioso que la protagonista en sí no fuera Miss Marple. O sea, creo que de Miss Marple vimos muy poco en ese relato, pero aún así estaba ahí como su presencia importante y su relevancia, ¿no? Para la resolución del caso. Entonces, me gustaron mucho ambos. Yo igual pensé lo mismo, me recordó un montón a Knives Out, fue de que esto se siente completamente como la película. Y es genial, ¿verdad? Porque la película es buenísima, la primera, la segunda no me gustó, pero la primera sí estuvo muy buena. Y estuve un poco confundida ya en ese relato, entrando ya en el relato, porque nos mencionan que esta chica, Nicola, es la nieta de Raymond, fue lo que Ajá. entendí. Y Miss Marple sigue de que viva. Literal, puse una nota en el margen del libro de Miss Marple es eterna, porque es así, de por sí, digo, ya hemos comentado anteriormente que nunca se establece ni un periodo de tiempo específico para los relatos de Miss Marple, ni tampoco se establece nunca la edad que tiene, pero siempre he tenido como este entendido, ¿no? A partir de lo poco que hemos leído de ella y de Raymond, que pues de entrada, pues ella ya es una señora grande. Raymond, pues quizá esté en sus que te gusta, quizá late 20s, early 30s, tal vez recién casado, etc. Entonces, sí, ya el hecho de que él sea abuelo y ella sea la tía abuela, o que es algo así, no, o tía bisabuela, ya ni supe, ya no recuerdo el término, si fue como que wow, o sea, ok. Sí. Siento que fue una libertad creativa bastante amplia de parte de la autora. Completamente. Y me gustó esa parte, ¿no? Que nos hacen sentir que la vitalidad, ¿no? De Miss Marple. Pero sí me causó confusión de, estoy entendiendo bien, o sea, hay otro sobrino que no era, que, no sé, hermano de Raymond, y fue que no, el abuelo Raymond, y fue que rayos, o sea, sí realmente le extendieron más aquí su vida. Estuvo interesante, sobre todo porque no es una nieta así de que una niña chiquita, no, es una adolescente. Así que fue bien interesante ver a Miss Marple también en este papel y conocer a Nicola, que también, por lo menos al final del relato, que vemos que quiere como continuar con este legado de Miss Marple. Sí, 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 definitivamente. Y de hecho, ya investigando un poquito más de la autora, me hace completamente el sentido el hecho de que la protagonista y bueno, la amiga, ¿no? Quien termina siendo el villano del día, sean justamente adolescentes, porque justo esta autora, ¿cómo se llama? Se me olvidó su nombre. Karen McManus, me parece. Y ella es autora de un par de libros que yo no he leído nada de ella tampoco, pero ahorita que investigábamos, tiene el de la saga esta de One of Us is Lying y todos los libros consiguientes, que de hecho hace poco, creo que el año pasado o antepasado, salió una serie en Netflix y es también, o sea, como en este género de fantasía, no es fantasía, perdón, como del género de adulto joven. Tienes a estos alumnos de, creo que preparatoria, investigando un asesinato dentro del campus, etc. Entonces, ese es como su elemento, ¿no? Conoce a este tipo de personajes. Entonces, ya habiendo leído eso de ella, fue como que, ok, por eso tenemos el centro en Nicola y en Diana. Pero bueno, vamos a hablar del primer relato que fue este de asesinato en Villa Rosa, que igual me tuvo esta confusión de por qué estamos viendo todo desde el punto de vista del asesino, porque no nos especifican y es parte, ¿no? Del truco del autor para engancharnos con la historia, donde vemos que
que pues, el protagonista está planeando un asesinato y fue de que, ¿qué? Vamos a ver qué pasa en la mente del asesino durante todo este relato. Y luego descubrimos que la víctima era un personaje de ficción. Sí, que de entrada, pues bueno, la autora de esta historia, Ellie Griffiths, pues ella también, ¿no? Su género es meramente ficción de crimen. Vi por ahí que tiene algunas historias de romance, libros infantiles también, bastante amplio el campo. Pero cuando vi que la mayoría de sus novelas eran de crimen y luego empecé a leer justamente y que venía de entrada que era como esta historia en punto de vista de primera persona, y dije, qué cool, porque creo que solamente habíamos tenido otro relato dentro del libro que era en primera persona y que luego aparte, aparentemente, él era el asesino. Dije, qué interesante. Creo que nunca he leído nada desde el punto de vista del asesino. Fue un poco triste después darme cuenta de la realidad, ¿no? De la situación, de que en realidad no estaba planeando un asesinato a una persona real. Pero aún así fue, creo que una introducción bastante acertada. O sea, definitivamente me enganchó. Completamente, estuvo divertido. Y un dato curioso que ahorita que andábamos investigando sobre los autores, las autoras en este caso de Ellie Griffith, que tiene una serie de libros de una arqueóloga que resuelve crímenes con la policía, que se llama olvidé el apellido, Ruth algo, Ruth Galloway, ¿no? Galloway, sí, Ruth Galloway, y tiene como 14 libros de este personaje. Digo, es su Ricky, no sabemos si también ya lo mató o si le dio un final feliz, como fuera la sugerencia de Miss Marple al final del relato, pero se me hizo muy interesante que la autora tenga también como este background, ¿no? No sabemos si ella también le tocó ir a un retiro así planeado, orquestado por su familia para, para tener inspiración. No lo dudes, ¿eh? Creo que sería bastante probable que haya agarrado este tipo de inspiración, porque de entrada veíamos que el esposo de Ellie Griffiths es arqueólogo, entonces su personaje principal, ¿no? Pues está como altamente inspirado en su vida personal. Entonces no dudaría que pues o que esté plasmando, ¿no? Estas experiencias de este personaje que también es un autor de libros de crimen y que pues ella esté como trasladando un poco de lo que a lo mejor le ha tocado vivir a ella. Habría que leer sus libros para ver en qué tipo de situaciones peliagudas ha puesto a su personaje y si en algún momento ha estado cerca como de que hasta aquí llegó, tal vez. Pero sí, mira, no lo había pensado. Pues sí, estuvo muy, muy interesante este relato. Me gustó que nos fueron llevando poco a poco, ¿no? Con todo lo que el protagonista, se me olvidó el nombre, Felix, ¿sí, no? Sí, Phyllis Jeffries. Jeffries estaba experimentando y con las personas ahí que estaba conociendo, todos los otros huéspedes de la villa, y luego yo estaba aquí, ¿dónde va a salir Miss Marple? Y de repente sale, ¿no? Y que también, similar al relato siguiente, al segundo, es su participación es pequeña, ¿no? Obviamente lo que dice y lo que hace tiene relevancia, sin embargo, no es, ella no es el personaje central y no estamos viendo todo como desde su punto de vista o viendo lo que ella hace o no hace durante el día. Y me gustó que tuviéramos ver a Miss Marple a través de los ojos de alguien más. Eso también fue interesante. Y no sé, creo que Félix también me tenía como con muchas, como dudando su sanidad con todo lo que se estaba imaginando y luego todos los desmayos que tiene. Entonces sí se desmayó, no se desmayó, todo fue una alucine, al final todo fue un sueño. O sea, ¿qué estaba pasando? Sí, yo también estuve medio confundida todo el tiempo y creo que al final todavía me quedé con esa incógnita de, bueno, o sea, entiendo que todo este conjunto de personas tan interesantes, que por cierto me gustaría mucho hablar de lo de la Red Asís porque se me hizo súper interesante, que bueno, fuera orquestado, ¿no? De que la esposa y la editora dijeron vamos a juntar a todas estas personas que tienen un background increíble y que a lo mejor pues nos van a servir para darle inspiración ahorita que está estancado, pero sí me quedé un poco confundida de, bueno, ¿realmente era efecto del limoncello que le estaba afectando sus sentidos? ¿O qué onda justo con todos los desmayos? Con esta... Cuando menciona sobre todo que bajan como a la costa y que el grito que se escucha y que luego encuentra a una de las mujeres desmayada que ya no supe ni siquiera si era la Simoneta o si era la esposa del señor mayor, etcétera. Sí, estaba como muy confundida. Y luego también cuando menciona que se topó a Ricky o que creyó ver a Ricky caminando por la calle, yo de verdad llegué a poner así de que una nota de que será que
tiene esquizofrenia o justo está teniendo estas alucinaciones o qué está pasando. Entonces sí, sí, al final terminé todavía con esa duda. Y de hecho cuando mencionan lo de que el limoncello era tan fuerte que podía llegar a ser como que causar este tipo de visiones, ¿no? De cosas que no existen, me recordó, tengo la sensación de que hay otra referencia que no estoy recordando, pero ahorita la única que podía como que apuntar era la historia de The Hound of Baskerville, no recuerdo el título en español, ¿es El Sabueso de Baskerville? De Sherlock Holmes, ¿no? Que bueno, en la serie más reciente, la de Benedict Cumberbatch, que sucede todo esto de los pues hay un agente, ¿no? Alucinógeno que provoca que el chico estuviera viendo como todas estas escenas violentas. Entonces me hizo pensar un poco en eso y yo sí al inicio pensé que la historia iba por otro lado, como que realmente sí íbamos a tener algún crimen en la villa, pero al final no, al final el único crimen era el que estaba dentro de la mente del señor Jeffries. Sí, yo también pensé, todo el tiempo estaba esperando de que, bueno, aquí las esposas van a matar al esposo, va a resultar que toda esa historia que nos contaban de que había tenido tres esposas, dos esposas antes de esta, no recuerdo cómo se llamaban los personajes, pero dije, a lo mejor va a resultar, va a resolver los crímenes del pasado, ¿no? De que a lo mejor murieron no por causas naturales, sino que las mató, a lo mejor va a intentar matar a la esposa actual y va a haber aquí que resolver otra cosa. Y estaba como que con el pendiente de que, ok, va a haber un crimen y a lo mejor eso eventualmente va a inspirar a Felix, pero pues nada, ¿no? Y nos quedamos con esa cosa de que ahora quién va a morir o qué va a pasar, pero pues no, y al final no hubo ni siquiera el crimen de la muerte de Ricky, porque la sugerencia de Miss Marple de darle un final feliz parece que se iba a ser tomada, así que nos quedaremos con las ganas, ¿no? De un asesinato en la villa. Sí, creo que sí. Ay, qué triste se escucha decir que nos quedamos con las ganas de un asesinato, pero justo creo que por eso me gustó la historia, porque creo que nos permitió formular tantas teorías y ninguna se cumplió y nos sacó como de esa zona de confort, ¿no? De, oh, definitivamente no pasó nada de lo que yo pensé que iba a pasar, entonces eso está cool. Y pues en sí me dio gusto que no... o que Miss Marple le diera esta sugerencia de no matar al personaje de Ricky, porque yo pienso en los fans. Y se me hubiera hecho muy triste de que imagínate seguir una serie de libros con el mismo personaje durante tanto tiempo para que al final tenga una muerte ándale, trágica. Claro que hay escenarios, ¿no? En donde hace sentido como que tu personaje muera, pero siento que sobre todo cuando son personajes de series tan largas como de historias individuales, que imagino que es como el estilo del Ricky Barber, como que ¿para qué? O sea, si lo quieres retirar, si ya tú como autor estás cansado del personaje, pues nada más retíralo, o sea, de que ya vivió feliz por los días de los días en su villa, etcétera. Pero sí, qué bueno que no lo mató. Oye, justo es lo que estaba pensando ahorita que dijiste de los fans, me acordé de lo que le pasó a Sir Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes precisamente, que lo mató y luego hubo estas super cartas a los periódicos y los fans súper enojados y la gente pidiendo el regreso y no le quedó de otra más que revivir a Sherlock Holmes, ¿no? Entonces, sacarse de la manga todas las explicaciones de cómo lo hizo, etcétera. Así que es interesante, ¿no? Me llamó la atención lo que dijiste porque sí es cierto y los fans cuando queremos podemos hacernos notar, ¿no? Es correcto. Pero bueno, entonces entremos de lleno al segundo relato, Madera de Asesinos, de Karen McManus, que bueno, ya hablábamos un poquito acerca de ella, mencionábamos que nos dio como esta vibra de Knives Out, que sí, yo también me decías ahorita, ¿no? Antes de grabar, que te imaginabas al actor que en la película interpretaba al abuelo, ¿no? Y sí, yo también veía algo similar, a lo mejor no tal cual a él, pero era muy sencillo como tomar aparte de los personajes de esa película y ponerlos como en las caras de los personajes que íbamos viendo acá en el libro pasar uno a uno. Entonces eso fue bastante interesante. Sí, me gustó mucho y creo que a pesar de que, por ejemplo, hubo cosas que tú identificaste muy rápidamente de, como por ejemplo, el compromiso de la prima con el asistente, yo no lo vi, yo no lo veía venir y tú me decías que o sea, antes de verdad que tú lo identificaste de volada, yo, ¿qué?
Sí, me siento muy orgullosa de mí misma porque de verdad yo sentí que era algo súper obvio desde que mencionaron, no sé qué punto mencionaron primero, que ella estaba o que tenían, que sentían que tenía un prometido secreto y que luego también mencionaron que este chico, Stephen, el asistente del señor, que era joven, que mencionaban por ahí que era como que hubiera sido atractivo si no fuera por como el ceño fruncido todo el tiempo o algo así dijeron. Y dije, atando yo piezas de que de seguro es el prometido. Y la verdad es que yo sí, mi primer teoría fue de que, bueno, probablemente ellos dos estén confabulados para, pues él tiene acceso ahora sí que a todo, ¿no? Lo relacionado a este señor. Entonces sería muy sencillo como poder conspirar para que al final de cuentas ella fuera quien se quedara como con la mayor parte de la herencia y pues obviamente a él le conviene si eventualmente se van a casar, etcétera, etcétera. Entonces yo sí me fui por ese lado por ese tipo de teorías, hasta que dije, tal vez sea como muy obvio. Y creo que fue en este relato cuando Miss Marple dice no, ¿cuál fue la frase que utilizó? Que decía que en los libros solía ser como muy rebuscado, o quizá no fue en esta, quizá me estoy adelantando de relato. Es que ya leí el siguiente. Pero bueno, no importa. Fíjate que si tú dices que fue obvio, yo no lo noté y hasta que los arrestaron dije, no, pues entonces sí fueron ellos, pero se me hacía también muy pronto para que los arrestaran y no me cerrara la historia todavía. Entonces no fueron ellos, pero ¿quién fue? Y pensé, dije, ¿sería Harry? Dije, no, no creo porque sería muy Knives Out que como que el hombre protagonista o ahí secundario más relevante o el interés amoroso de la chica fuera el malo, así que dije, no, no creo que sea él. Y cuando estaba ya en la casa, está Nicola ahí de incógnito, sí fue de que no, pues la mala sí, yo creo que sí iba a ser Diana. Y pues nada, que sí fue. Pero toda la forma en la que fue llevando todas em, las entrevistas del señor Westover con toda su familia estuvo muy interesante. Me gustó la forma en la que vimos las personalidades de cada uno, de cómo te ponen elementos ahí pequeños que se repiten, de cómo abrieron la botella, que al final fue algo súper relevante para resolver el caso, fue ahí primordial. Y, y no, o sea, como que desenmascaras a la gente, ¿no? Y puedes ver realmente cómo son en un momento de crisis. Y yo también llegué a dudar en ese momento de cuando la tía Edith o sea, es la que le toca estar ahí con su hermano, ¿sí es su hermano? Creo que sí. Em, Sí, Dije, sí, sí. a lo mejor sí es ella y quiere que sí le den algo de herencia o algo parecido, pero al final vimos que pues nada que ver, solamente era la forma en la que ellos a lo mejor se llevaban y se entretenían y ya no, era su forma su tipo de humor que pues no le creyó a su hermano y que estaba mal, porque podía ver no más allá de lo aparente, no podía ver sus verdaderas intenciones, pero al final como todo esto terminó saliéndole bastante mal al señor Westover. Sí, fíjate que justo la descripción de cómo cada uno iba como reaccionando fue lo que primero me hizo sospechar de Sara, la prima, porque mencionan, y obviamente en ese momento pues uno no se fija en el hecho de que Diana abrió el frasco con mucho ímpetu y demás, pues dices, igual que Nicola, no reaccionas de que, pues o sea, está realmente asustada y tratando de ayudarlo. Y, y en cambio en la descripción de Sara mencionan que se tardó un poquito más, o, como que en reaccionar. Y yo había notado de que seguro le cambiaron las pastillas. Y dije, sí, de seguro cuando estaba tardándose un poquito en reaccionar, en realidad estaba haciendo alguien algún cambio de pastillas. Entonces, para mí fue muy sencillo como sospechar de la pobre Sara. Sí, no veía venir yo que había sido Diana, en ningún momento hasta que ya vemos a Nicola regresar a la casa. Que también digo, ¿por qué regresaste tú sola? O sea, típico comportamiento de alguien a quien van a matar en una película. Completamente, completamente. Y fíjate cuando arrestaron a Sara y al otro chico, al prometido, Stephen. Stephen, ando muy mal con los nombres, les quedó mal esta semana con los nombres, no se me grabaron casi ninguno. Em, y cuando dije, con razón se tardó mucho, ¿no? Me hizo sentido, dije, a lo mejor, pero yo no pensé como tú de que ahí le cambió las pastillas, yo pensé, ya la traía en la mano la pastilla y se estaba arrepintiendo
de asesinar a su abuelo. Para mí, esa demora para mí fue una duda de ella, de a lo mejor se está echando para atrás, se arrepintió de hacer esto, ya no estuvo de acuerdo con el plan o algo así. Entonces, pues ninguna de las dos tiene razón. Pero sí estuvo interesante. Y lo que dice, sí, Nicola ahí llegando a la casa y escondiéndose, entrando por esta otra puertecita ahí más oculta. Sí, comportamiento de personaje en película que va a ser el primero en morir. Pero bueno, llegó la policía a rescatarla y con suerte pudieron resolver el crimen, bueno, con ayuda de Miss Marple, no con suerte, con ayuda de Miss Marple pues realmente las habilidades de observación de Nicola que realmente fueron lo que llevó a sacar esas conclusiones y pues al final de cuentas dar con el asesino y sobre todo la forma en que lo mató, ¿no? Porque obviamente Diana tenía todo este comportamiento de asesino. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Sí me quedaron un par de dudas ya terminando el relato. No sé si a lo mejor es algo que se me pasó y que sí se haya mencionado, pero al inicio mencionan que pues el abuelo Josiah había empezado con toda como esta paranoia, ¿no? A partir de ciertos como intentos o lo que él creía que habían sido intentos de asesinato, que su carro, los frenos le fallaron, un jarrón que cayó justo al lado de donde él estaba. Y creo que nunca aclararon si esos eventos habían sido realmente un accidente o coincidencias o si realmente Diana también había estado detrás de ellos. Y también lo otro que me queda la duda es, bueno, ¿cómo se enteró ella de que Stephen era el prometido de Sarah como para poder planear todo pues el inculparlo, ¿no? A él y a Sarah? No creo que hayan mencionado en algún punto, ¿no? El cómo supo de ese compromiso. Sobre los accidentes que sucedieron también me quedó la duda porque por algún punto dije, bueno, al final de leerlo dije, creo que sí lo confirmaron o por lo menos lo sugirieron de que habían sido también intentos de asesinato, pero creo que no, creo que en ningún punto lo dijeron y yo me hice esa historia. Eh, no nos aseguran si fueron accidentes legítimos o si había alguien más aparte de Diana intentando asesinarlo y que finalmente haya desistido, ¿no? O que Diana se le haya adelantado al otro asesino que anduviera por ahí. Y tampoco sé cómo supo Diana del compromiso de Sara, de quién era el prometido. No recuerdo si lo mencionan y en algún punto creí que Miss Marple había enviado la carta. Entonces, pero creo que, ¿sabes qué? Como que, ¿se acuerdas ese relato del principio donde ella le manda una carta a la policía? Creo que fue el primero o el segundo de lo de su amiga, que era la mala. Pensé que, sí, la mandó como cuando sospechó, ¿no? De la amiga. Entonces me quedé con esa idea que a lo mejor había sido Miss Marple, pero no, sí fue Diana, así que no sé. Digo, ya vimos que la forma en la que se enteró del plan del abuelo fue porque estaba ahí como que en el jardín y espiando a través de la ventana, así que no sabemos si estuvo espiando a la prima también para sacar información y tenerla ahí a su favor, así que no dudaría que estaba ahí escuchando detrás de las puertas o contestando ahí, levantando el teléfono cuando la prima estuviera en alguna llamada o, no sé, revisando las cartas de Stephen, así que creo que cuando ella ya estaba decidida a algo, no iba a detenerse por nada, así que tenía que tener todas sus bases ahí cubiertas esta Diana muy listilla, que realmente con madera de asesino. Y eso es todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en el siguiente bloque, que es el último de este libro, donde estaremos discutiendo el misterio del suelo ácido y la desaparición, el relato de Lee Verdugo. Y sin más por el momento nos despedimos sin llantos, Sin funerales.